a la costilla, vamos a ver que los vasos, arterias y nervios recorren el borde inferior de las costillas. Es importante recordar este pequeño detalle. Hacia abajo el tórax termina en un músculo aponeurótico que le denominamos diafragma. En la parte posterior del tórax no hay un plano muscular propiamente dicho, sino que es un plano tóraco-abdominal o dorsal o posterior del tronco, donde encontramos tres grupos musculares. El primero, el grupo muscular anterior, que es el psoas ilíaco. Segundo, grupo muscular medio, que es el cuadrado lumbar. Y el tercero, que está el grupo muscular posterior, donde está el plano superficial, plano de los romboides, plano de los serratos y el plano profundo. Nuevamente, el recuerdo de los vasos, arterias y nervio es para que cuando hagamos las punciones no puncionemos accidentalmente este paquete vasculo-nervioso. Hacia adelante, en las mujeres, existe una glándula sudorípara modificada que se denomina glándula mamaria. Normalmente, cuando hay una patología torácica, se puede manifestar con hipoxia, hipercarbia o acidosis. Las vías aéreas se dividen en dos: la porción conductora del aire y la porción respiratoria, donde se hace el intercambio gaseoso. La porción conductora es la que nos más interesa, que son las fosas nasales, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios principales, bronquios mayores. Otra cosa que nos interesa es los lóbulos pulmonares. Hacia la izquierda nosotros tenemos 2 lóbulos y a la derecha tenemos 3 lóbulos pulmonares. Hay algunas manifestaciones que se presentan en algunas patologías, tanto médicas como quirúrgicas. Por ejemplo, las neumonías se presentan con tos, expectoración y fiebre. A la inspección, movimientos respiratorios disminuidos, hemitórax afectado. Hay frémito a la palpación, matidez, estertores y imagen radiológica con broncograma aéreo. En el neumotórax presenta tos seca, abombamiento en hemitórax a la inspección, a la palpación hay frémito disminuida, a la percusión hay hipersonoridad, a la auscultación, disminución o abolición del murmullo vesicular. Y así hay otros como el síndrome cavitario cavernoso bulla gigante, un poco más raro, síndrome mixto de hidroneumotórax y síndrome de derrame empiema pleural y hemotórax, que están escritos ahí. Para hacer un diagnóstico adecuado de patología o cirugía torácica, realizamos procedimientos no invasivos y procedimientos invasivos. Los procedimientos no invasivos parten desde una radiografía convencional, broncografía, tomografía axial computarizada, resonancia magnética y últimamente lo que llamamos ecografía. Los procedimientos invasivos pueden ser biopsia pulmonar percutánea, biopsia pleural percutánea, mediastinotomía, broncoscopía, mediastinoscopía, toracoscopía. Podemos hacer también diagnósticos apoyándonos en algunos procedimientos terapéuticos diagnósticos, como ser la broncoscopía. Puede haber broncoscopía rígida y la no rígida se llama fibrobroncoscopía. Quiere decir que nosotros vamos a introducir un aparato a través de la boca para observar directamente las vías respiratorias. Obviamente, mientras más avancemos, más delgadas se vuelven los bronquios, entonces tiene un límite
máximo. Hay indicaciones para broncoscopía rígida, como ser hemorragia masiva, en casos pediátricos, cuerpos extraños, estrechamiento de la tráquea, adenomas y en algunos usos ocasionales como remociones de secreciones espesas. Mientras la fibronoscopía flexible, que es más utilizada y la más adecuada, se utiliza en usos diagnósticos, en uso diagnóstico terapéutico y en uso de investigación. Hay contraindicaciones para las broncoscopías. Falta de cooperación del enfermo, obstrucción parcial de la tráquea, infarto reciente, asma, hepatitis, uremia, absceso pulmonar, obstrucción, falla respiratoria, arritmias cardíacas. En lo que vemos, perdón un segundito, en la parte de tórax también nos interesa las estructuras que envuelven el tórax, como ser las pleuras. Entre la pleura parietal y la pleura visceral normalmente existe líquido, pero en una cantidad escasa. Cuando esta cantidad aumenta, lo llamamos derrame pleural. Entonces, no está no hay nada de afectación en el pulmón, sino que está a nivel de la pleura y se llama derrame pleural. Puede haber un derrame pleural transudativo, que es por cirrosis hepática, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. O puede ser un derrame exudativo, que normalmente o son por infecciones o por neoplasias. Las infecciones son tuberculosis, infecciones virales, bacterianas, micóticas y parasitarias. Las neoplásicas, en orden de frecuencia, son el carcinoma broncogénico, mesoteliomas, carcinomas metastásicos, linfomas. Los grados de los derrames pleurales. De grado mínimo, el grado 1 es hasta 350 ml. Moderado o grado 2 de 350 a 1500 ml. Masivo es más de 1500 ml. Cuando los derrames pleurales son de grado 1 o 2, se realiza una punción transtorácica aspirativa o que llamamos pleurocentesis, toracocentesis. Entonces, hasta 1500 ml podemos hacer una pleurocentesis. Cuando el derrame es masivo, grado 3, se hace una pleurotomía cerrada, ya sea a la derecha o a la izquierda. Vamos a ver el video de la técnica de la pleurotomía, no hay ningún problema. Dentro de las lesiones torácicas, una de las más frecuentes son las fracturas costales. Si ustedes saben, acá vemos el arco costal, 1, 2, 3, 4. Normalmente estos son arcos posteriores y después están los arcos anteriores. Los arcos posteriores, si ustedes observan, van hasta casi la columna vertebral, mientras los arcos anteriores desaparecen porque aquí están los cartílagos intercostales. Entonces acá vemos claramente que existen fracturas costales. La fractura costal puede causar una respiración paradójica, puede causar neumotórax por perforación del pulmón, puede causar hemotórax por presencia de sangre en el espacio. La presencia de sangre en ese espacio pleural o neumotórax, muy atención, puede causarnos taponamiento cardíaco debido a la compresión extrínseca del corazón. La lesión de los grandes vasos también pueden ser secundarias a la fractura costal. ¿Qué características clínicas nosotros vemos en las fracturas costales? Para que exista una fractura costal, debe haber el antecedente de un trauma, un golpe directo sobre el tórax. Este paciente se va a quejar de un dolor agudo y que se exacerba
con la inspiración y la expiración. Ni qué decir con la tos. Si nosotros tenemos un trauma torácico, puede haber complicaciones. Una complicación frecuente en las fracturas costales las denominamos tórax inestable. Si ustedes ven, hay múltiples fracturas costales. ¿Esto qué hace? Que esta parte del tórax se mueva. Por lo tanto, ya no puede mantener una respiración normal y aparece una respiración paradójica. El paciente puede sufrir una hipoxia de moderada a grave porque la no expansión adecuada del pulmón desoxigena el sistema, el organismo en sí. Entonces, en este caso, hay que actuar rápidamente para corregir el problema en tórax inestable. El neumotórax. Puede ser que una astilla de esa fractura pueda perforar el pulmón y darnos la presencia de aire en el espacio pleural. Este neumotórax puede ser hipertensivo, neumotórax abierto, o puede ser un tórax inestable. También podemos presentar un hemotórax masivo o incluso un taponamiento cardíaco. Si nosotros observamos acá, vamos a ver que hay una brusca presencia de aire. A eso denominamos neumotórax. Secundario al trauma y la fractura costal, también puede aparecer lo que conocemos como enfisema subcutáneo. Cuando una costilla fracturada desgarra el tejido blando que recubre y permite la entrada de aire del neumotórax a los tejidos subcutáneos, aparece lo que nosotros conocemos como enfisema. ¿Ven acá? Acá está aire por debajo y por fuera del tórax, debajo de la piel y por fuera del tórax. Este enfisema se traduce como cuando tocas esa piel es como unos globitos que se están reventando. Pra, pra, pra. Esto es fuga de aire. En este caso, fuga del tórax. Otra complicación también es lo que llamamos hemotórax. El hemotórax acompaña obviamente cualquier trauma de tórax y es la presencia de sangre dentro del espacio pleural. Las fracturas torácicas pueden ir acompañadas de todo este grupo de patologías. ¿Cómo tratamos? Normalmente el tratamiento, la prioridad es el control de la vía aérea, mantener una respiración adecuada, deben cerrarse las heridas, estimular la expansión pulmonar y si hay un hemotórax, atención, hay que drenarlo. ¿Cómo? Con una toracotomía. Cuando existe una fractura costal simple, es decir, solamente una costilla, no van a aparecer ninguna de estas complicaciones. Es decir, solamente estas complicaciones cuando el trauma ha sido muy severo, cuando son varias costillas comprometidas. Pero en las caídas, golpes tradicionales de peleas, caídas de borrachos, normalmente se fractura un arco costal. Es una fractura simple, no necesita inmovilización, no necesita ningún tipo de tratamiento agresivo. Se le administra un antiinflamatorio tipo AINE, que es diclofenaco, 50 miligramos cada 12 horas o inyectable 75 miligramos por día, por 7 días, para que el mismo organismo eh, solucione el problema y se repare la costilla. No se hace vendaje. Estos pacientes recuperan espontáneamente. Otro tipo de patología que se asienta en el tórax
son las patologías en este espacio tan grande que es el mediastino. El mediastino puede presentarse una inflamación y nos da lo que conocemos como mediastinitis, que es la traducción inflamación del mediastino. La etiología normalmente aparece en el postoperatorio de una cirugía, ruptura de esófago, tuberculosis, histoplasmosis, cáncer, sarcoidosis. Cuando hay mediastinitis, el paciente va a presentar fiebre, escalofríos, dolor de pecho, insuficiencia respiratoria, sensación de malestar general. El diagnóstico es radiografía de tórax, tomografía y toma de muestras. El tratamiento, todo absceso drenado, absceso curado. Entonces tenemos que drenar el absceso y administrar antibióticos. Dentro de los tumores pulmonares existen tumores benignos y tumores malignos. Los tumores benignos, que son el adenoma, carcinoides, amartomas, hemangiomas. Entre los malignos tenemos carcinoma escamoso celular, carcinoma macrocítico, microcítico, tumor carcinoide. Los secundarios son carcinomas secundarios a mamas, secundarios a cáncer renal, secundarios a sarcomas o melanomas. Otra patología, no tan común, pero bastante frecuente en aparición, se denomina mesotelioma. Es un tipo raro de cáncer que ataca la cubierta interna de los órganos y el más frecuente de estos mesoteliomas es el mesotelioma pleural. Entonces se ve una alteración irregular de la pleura que es compatible con el mesotelioma. Este mesotelioma histológicamente puede ser de origen epiteloide, sarcomatoide o mixto. Los signos y síntomas que presentan son dolor torácico, disnea, tos. El diagnóstico normalmente es por TAC, resonancia magnética, pero el confirmatorio nos va a dar la biopsia. Lamentablemente el mesotelioma es muy invasivo y rápidamente toma estructuras y es muy difícil controlarlo con cirugía. Normalmente tiene que ir a quimioterapia y radioterapia con una mala respuesta. Pero recordar que durante el análisis del trauma torácico, uno de los principales elementos para nuestro diagnóstico son las radiografías de tórax. ¿Qué hallazgos nos permiten algún diagnóstico a considerar? Por ejemplo, si nosotros durante nuestro examen de la radiografía encontramos una fractura costal, ¿qué tenemos que pensar que puede haber? Neumotórax o contusión pulmonar. Si hay una fractura a nivel de la novena o doceava costilla, aparte, por ser tan bajo, ya puede haber una lesión abdominal. Si existe una fractura de esternón, puede haber una contusión cardíaca. Si hay ensanchamiento del mediastino, puede haber lesión de grandes vasos o fractura del esternón. Cuando hay aire en el mediastino, puede haber una disrupción del esófago, lesión traqueal o neumoperitoneo. Cuando el tubo de la sonda nasogástrica aparece en el tórax, es secundario a una ruptura de diafragma o del esófago. Cuando hay niveles hidroaéreos en tórax, se llama hemoneumotórax o ruptura del diafragma, es decir, las vísceras han ido al tórax. Cuando hay ruptura de diafragma, hay lesiones viscerales abdominales. Y finalmente, cuando existe aire libre subdiafragmático, lo que conocemos con signos de Joubert, es secundario a una ruptura de víscera hueca. En relación a los traumas torácicos, podemos ver que dentro de los procedimientos, tanto diagnósticos y terapéuticos, uno de los más utilizados es la toracotomía
o la colocación de un tubo torácico. Veremos cómo se hace la colocación de un tubo torácico. Anestesia, bueno. Algo de ardor. ¿Listo? Bien. Bueno. Un pinchazo. Va a sentir ardor. ¿Listo? Okay. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? Jóvenes. Perdón, doctor, una pregunta sobre las diapositivas. ¿Va a poner en la plataforma, sí? Ya están en las plataformas. Bien, perfecto, gracias. Ya están los PowerPoint en la plataforma. Todos los PowerPoint. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, tienen por favor su asistencia. Está en la plataforma. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Chao, jóvenes. Gracias, doctor. Chao. Doctor, buenas noches. Una pregunta sobre el compendio de cirugía, el libro que nos dijo que costaba 120. ¿Cómo lo podemos adquirir? Escríbame al WhatsApp, tiene mi número y hablamos, ¿ya? ¿Alguna Doctor, pregunta gracias. académica? Bueno, que les vaya muy bien, jóvenes. Eso es todo. Chao, chao. Hasta luego, doc. Chao, chao.